sintetás, ayuda, ¿no? Venir del periodismo para tener esa cosa también un poco histriónica, para tratar de explicar un poco qué es lo que está pasando. Estoy perdida en la cámara. ¿Dónde tengo la...? ¿Dónde tengo la cámara? ¿Dónde tengo la cámara? No la veo, no veo. Dígame a mí, no te preocupes, ya te van a agarrar. Sí, ahí está, listo, ya está, ahí tengo la cámara. Martín, ¿vos podrías hoy contar cómo la ves, como si estuviese, de verdad te lo pregunto, o digamos, como si estuvieses en la mesa de la nata previa a la decisión que Sí, tomaste, sí. si fueses columnista político estrella? Como si estuviese en un café, le llevo. Como si estuviese en un café que te lleva a Strike ahora. Desde el Sí. punto de vista económico, es un déjà vu de los 70 y de los 80, que ya vivimos, por eso digo un déjà vu, que se llama estanflación, bien pronunciada. La discusión es si la economía este año va a caer 4 o 5 puntos, pero se cae a pedazos, porque ya venía cayendo en el último trimestre del año pasado, porque la sequía es brutal, porque no hay un solo dólar, por todas las dificultades que estaban comentando más temprano acá escuchaba el informe con mucha atención, y porque no hay ninguna medida del gobierno. Todo lo que podía hacer el gobierno para tratar de frenar la inflación dependía de tener dólares. Sin dólares no puede hacer un plan antiinflacionario, por lo tanto es el plan llegar más que nada en ese sentido, así que el gobierno transita, va a llegar a la elección en el medio de una profunda estanflación. Eso es un estancamiento con inflación alta. Después discutiremos si es 100, 120, si la caída de la economía es 4 o es 5. ¿Sabes Pero ese lo que es te el panorama. pregunto que por ahí no entienden, digamos, los que están del otro lado? Y esto no es por subestimarlo, sino porque a mí también me pasa. Cuando hablas con distintos economistas y te dicen, bueno, si esto estalla, si esto explota, si la granada, ¿a quién le termina impactando? ¿Qué significa que estalle? ¿Qué significa que explote? ¿Qué significa que no lleguen? Digo, Mirá, puestos el en riesgo- términos bien ramplones. El riesgo grande que tiene el gobierno y que explica las medidas de masa de los últimos, te diría el último mes de masa, es el intento desesperante de evitar una hiperinflación. El gobierno se dio cuenta que sin dólares, el ataque que podía llegar a tener de una salida de depósitos como la que tuvo en octubre del año 2020, mucha gente no se acuerda, pero en octubre del año 2020 se fueron 124 mil millones de dólares de pesos de los bancos, y el dólar se fue a 195 pesos de ese entonces, que son como 600 mangos de hoy. Sí. ¿No? Si hoy tuvieras una corrida de esa magnitud, esa salida de depósitos que podrías tener tranquilamente, como no hay ningún dólar, la pileta es así de chiquitita, no hay agua en la pileta, Sí. no hay dólares, con muy poquito pones el dólar en 1000. Y si pones el dólar en 1000, la gente entra en pánico y de 1000 se te va a 2000, eso es una hiperinflación. Entonces, me parece que el gobierno vio que esa posibilidad era una posibilidad clara y se olvidó de todo lo otro que podía hacer y se concentró en tratar de evitar la hiperinflación. Entonces, hoy, cuando uno dice que la posibilidad de que explote, la única posibilidad de que explote es que haya una hiperinflación. Parece que el gobierno ha tomado algunas medidas destinadas a atacar justamente ese problema, ¿no? A encepar un poco más la economía, a endurecer un poco más la economía, a conceder una devaluación en la práctica. Recién discutían dólares de 300 para acá, dólares de 400 para allá, o sea, evidentemente hay una Para los devaluación. sectores, sí. Parte lo corrige por cantidad con el cepo, parte lo corrige con precio, con devaluación. Bueno, va tratando de evitar esa corrida que la podría poner en una hiperinflación, ¿no? Y la oposición, en caso de que le toque llegar, ¿qué tan preparada está para hacerse cargo de esto? Te pregunto por ejemplo, Patricia Bullrich, que se ha viralizado en confundir un montón de conceptos de deflación con superinflación, y uno ve Mirá, el problema de gestión que hubo. Si vos le preguntás a un economista sobre derecho penal, por ahí le va a errar la figura del derecho penal. Puede pasar a mí. Si vos le preguntás a un economista sobre economía, por ahí en el fragor del argumento está queriendo decir una cosa claramente, está queriendo hablar de la inflación y se confunde con la estanflación. Puede haber habido alguna confusión ahí, pero nunca estuvo tan preparada la oposición como ahora. Mirá, a diferencia del 2015, ¿Por qué? por múltiples razones, te las enumero. En el 2015, como decía Sanz, esa frase que para mí es hermosa, que dijo, nos conocimos camino al altar, ¿no? La verdad que no había un camino previo. Ahora hay un camino previo de todas las fundaciones, de las 4 fundaciones de los distintos espacios políticos que vienen trabajando en los planes de gobierno. Esas fundaciones desde el año 2021 además trabajan en conjunto y coordinan. Y cuando vos hablás con los equipos técnicos de las fundaciones, hay casi te diría unanimidad total. Las diferencias pueden estar en el matiz, en el tono, en la cabeza de quienes hoy son candidatos a presidente, pero que lo que hay que hacer, las 4 grandes... Los equipos económicos de Bullrich, totalmente, de Larreta, todo el mundo está de acuerdo en que radicalismo. Argentina, sí, todo el mundo está de acuerdo en los equipos técnicos en que Argentina tiene que hacer 4 reformas. La primera es una reforma monetaria para terminar con la inflación y darle independencia absoluta al Banco Central.
La segunda es una reforma impositiva para sacarle impuestos a las exportaciones y a la producción. La tercera es una reforma del Estado para bajar el gasto, por ejemplo, el gasto político, por ejemplo, el gasto de privilegio que tiene el sistema de privilegio como hay en las jubilaciones, por ejemplo, el déficit de empresas públicas, por ejemplo, la política de compras del Estado. Ahí te di cuatro puntos para la reforma del Estado. Y que Argentina necesita una ley de emergencia laboral para que las pymes que desde el año 2007, 2008 no contratan empleo. Sabés que tenemos el mismo nivel de empleo pyme desde el año 2007, 2008, a pesar de que creció 15% de la población. Esas cuatro grandes reformas hay un consenso casi absoluto. Lo que se está discutiendo ahora es el timing, es la sintonía pregunta fina. más de la calle. ¿Llegás y necesitas soltar el dólar para liberar el mercado cambiario? Mirá, esa es una gran pregunta, O, por supuesto. El primer día número 1 tenés que darle independencia absoluta al Banco Central. Una nueva carta orgánica con independencia total. Nunca más un presidente de la Nación tiene que poder poner ni sacar a un presidente del Banco Central, ni tiene que poder meter la mano en el Banco Central como la metió este gobierno. Nunca más. No se tiene que poder. Prohibido para siempre. Número 2, al día número 2 tenés que unificar el tipo de cambio. El tema es a dónde. La unificación, claro. Y esa pregunta es muy simple. En Argentina todo lo que la política fracasa en hacerlo hace el dólar. Entonces, esa pregunta tiene una respuesta muy simple. Si la política fracasa en hacer las cuatro grandes reformas que te mencioné, el dólar de equilibrio es 400. Hoy, ponele, no sabemos, en realidad no sabemos. Hoy, claro. No sabemos, pero ponele que fuera 400, por decirte. Quiero decir, ese es el dólar de hacer las cosas, de no hacer las reformas. Ahora, si nosotros hacemos la reforma, y ahí son las grandes diferencias con el esquema del 2015, porque por primera vez vamos a tener mayoría en el Senado del 83 para acá, porque por primera vez vamos a tener primera minoría en la Cámara de Diputados con un bloque de milei importante que va a ser clave para el quórum, pero que nos va a dar una ventaja muy grande contra el kirchnerismo en la Cámara de Diputados. Con esos, porque yo te iba a preguntar con el Congreso paralizado, Claro. pero vos decís que no. No, al contrario. Nosotros vamos a tener el Congreso más favorable de 83 para la fecha. Y ahí vas a meter reforma laboral, previsional, claro, totalmente. y monetaria. Pensá vos que el gobierno de Macri llegó con 86 diputados, la gente no sabe, pero eso es una tercera parte de la Cámara de Diputados, y 15 senadores, otra vez, es una quinta parte de la Cámara de Senadores. Con esa debilidad parlamentaria llegó, y además Pará, llegó... el Congreso le votó. El tipo pudo. Sí, tuvo que hacer un acuerdo político con Massa. Está bien. Ese acuerdo político con Massa duró lo que dura siempre los acuerdos políticos con Massa. No te tengo que decir más nada. Cuando Massa se dio vuelta en enero del año 2018 y votó la reversión de los esquemas tarifarios que había conseguido el gobierno, se cayó el gobierno. Fue así. Se acabó el acuerdo político con Massa en el Parlamento en enero del 2018 y se cayó el gobierno. Si querés después entramos en detalles, si la devaluación, la no devaluación, pero políticamente la caída del gobierno es el quite del respaldo de Massa que había sido claro. Perdóname, Martín, vos estás planteando, digamos, estas reformas absolutamente estructurales, drásticas, Claro. importantes. Y no pensás, yo me quedaba pensando en esto que decía López Murphy, ¿no? Cuando arrancábamos. El que gana tiene que tener un triunfo arrollador, porque la verdad que la debilidad política, vos estás hablando de un consenso que puede haber dentro del espacio que puede ganar. Vamos a ver, digamos, porque por lo que contaba Santilli, digamos, ciertas rispideces hay que ver qué pasa mañana. No, en materia técnica no hay rispideces. Las rispideces están en la cuestión política porque hay aspiraciones de distintos sectores de ser bien quién es el presidente, quién es el gobernador. Pero no es un gobierno débil el que puede hacer las reformas que vos estás planteando. Tiene que ser un gobierno que gane por una mayoría importante. Justamente te estoy marcando las cuatro grandes diferencias con el 2015. Sí. Juntos por el Cambio es mucho más que Cambiemos. Sí. Amplió su base de sustentación Puedo decir política. que ganan por una diferencia muy importante. Primero es mucho más que Cambiemos. Sí. Segundo, está explicando exactamente cuáles son las reformas que tiene que hacer a diferencia del 2015. Tercero, no hay ninguna discusión sobre la crisis que sí la hubo en el 2015, si hay que contarla, no hay que contarla. Está a la vista la crisis. Es una gran diferencia. Cuarto, la diferencia parlamentaria que te acabo de marcar. ¿Y la calle? La ventaja parlamentaria es brutal. La calle... Digo, la calle, la conflictividad social, porque vas a ir con una agenda. La conflictividad social depende del timing de las reformas y del manejo de los planes. Lo que me pasa es que puede ser muy PowerPoint. ¿Entendés que vos me lo contás? Cierra todo, hago esta reforma, ahorro tanto, corto acá, en el PowerPoint, y después lo tenés que hacer políticamente viable, que es siempre la gran discusión. Yo estoy más preocupado, yo también tengo esa preocupación, creo que está sobrevalorado el PowerPoint, ¿no? Y creo que lo que vos necesitás exactamente, y es en lo que yo estoy trabajando, es en el conjunto de resoluciones, decretos y leyes que tiene que agarrar el nuevo presidente cuando asume y el 10 de diciembre mandar al Congreso. De eso es de lo que estoy hablando. No estoy hablando del PowerPoint, no estoy hablando de hechos estilizados. Te estoy hablando de cómo tiene que ser la reforma de la Carta Orgánica que tiene que hacer el día 1. Si tenemos un poquito más de tiempo, te cuento en profundidad cómo tiene que ser una ley de emergencia laboral para las pymes, para que vuelva a haber empleo en Argentina. Te cuento con más profundidad, te adelanté cuáles eran 4 de los puntos de la reforma del Estado, pero puedo desglosarlo con más lujo de detalle, lo mismo en la reforma impositiva.
Nosotros tenemos que ser muy claros en la reforma y hay una cuestión de timing en la calle que quiero hacer un punto, que es la pregunta que me hacías vos. Número 1. Es mentira que se pueden arreglar los planes sociales en Argentina si vos no resolvés primero el problema del empleo. El que diga que arregla los planes sin arreglar el tema del empleo, miente. Primero tiene que crear empleo en la economía. Por eso la reforma de las instituciones laborales de las pymes. Segundo, hay que desintermediar todos los planes. Hoy hay una novedad acá. Hubo un giro en los últimos años. Ya el poder político de la calle no lo tienen los gremios, no lo tienen los viejos actores. Hoy lo tienen los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque están intermediando la ayuda social. Hay que desintermediar la ayuda social. Eso hay que sacárselos automáticamente el día 1. Tiene que terminarse la intermediación de la ayuda social, tarjeta de débito y como era con... ¿Sabes que hay una de las grandes diferencias de con Macri? Vos para mantener el plan tenías que presentar el certificado de que tu chico iba a la escuela. Ahora para mantener el plan a vos te tiene que firmar Grabois o Beliboni o alguno de esos que son los gerentes de los planes, te tienen que firmar que vos estuviste yendo, obviamente te firman que fuiste a la manifestación. Eso es lo que termina pasando en la práctica. Paréntesis. Eso, pero la CGT, metela dentro de esa negociación porque te para camión, te para pero bondi, te para es la principal beneficiaria. Okay. Los gremios formales de la Argentina son los principales beneficiarios de este cambio porque la Argentina va a empezar a crear empleo privado genuino. Yo tengo una pregunta política a todo este plan que vos decís, pero me parece que es clave. De todo este plan, porque vos sos un hombre del radicalismo. Dentro del Partido Radical, después tenés varios candidatos del PRO, etc. No creo que todos los candidatos tengan el mismo lineamiento. Para vos, ¿quién debería ser? Mirá. ¿Tenés uno ya? Otra vez. Desde el punto de vista de los equipos técnicos que están trabajando para el nuevo gobierno, están todos en sintonía. No existe el equipo técnico de Patricia pensando una reforma distinta del equipo técnico de Horacio, del equipo técnico de Martín Lustó, del equipo técnico de la Fundación Alem. No existe. Lo que existe es que están coordinando y yo estoy de hecho participando permanentemente en acta. Hace poco estuve en una de las presentaciones de los equipos técnicos de Patricia, anteriormente estuve en una de las del Porvenir con Martín Lustó, después estuve trabajando también con la gente de la Fundación Alem. No hay diferencias. No hay diferencias, por supuesto son de matices. Y de tiempos, ¿no? El otro día me decía la Cunza, las diferencias son de tiempo. Bueno. Patricia te dice, asumo y a los 5 minutos lo estoy haciendo. Bueno, hay una cuestión clave, que tiene que ver con la cuestión de la calle. Por eso yo digo que la reforma monetaria tiene que ser la primera y por eso yo estoy tratando de impulsar una idea que es la convertibilidad con Brasil para noquear a la inflación rápidamente en Argentina. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un resultado rápido en inflación en Argentina, vamos a comprar el apoyo popular para hacer el resto de las reformas. Y si tenemos una minoría más organizada, más ruidosa, que se nos planta en el medio de la calle, la podemos enfrentar con el artículo 40 de la Constitución, que es la consulta popular. La consulta popular la convoca el Congreso. Hay alguna gente que está hablando de la consulta popular sin leer la Constitución, que escucho de rebote, pero la Constitución es muy clara, la tiene que convocar el Congreso. Necesitas esa mayoría parlamentaria que vamos a tener. Consulta popular para establecer, por ejemplo, yo hice un proyecto el año pasado que regulaba la protesta social, número 1, y la consulta popular podría ser también la que estipulara la ley de emergencia laboral de las pymes. Entonces se termina la discusión con los sindicatos o con grupos menores que podrían cortar las calles y decir, miren muchachos, lo que quiere la gente. Ya nos votó la gente mayoritariamente, vamos a hacer la reforma que le dijimos a la gente que íbamos a hacer. Pero Martín Bullrich no parece, por lo menos, muy propensa a salir a hacer un análisis de el apoyo de la calle antes de tomar las medidas. Por ejemplo, digo, vos decís es de matices. Bueno, no es de matices quien llama una consulta popular y quién no. El Congreso es el que llama la consulta popular. En la Argentina el artículo 40 de la Constitución es muy claro. El presidente puede llamar a una consulta popular, claro, digo porque escucho a algún candidato a presidente diciendo eso, pero no es vinculante. No. Para que sea vinculante la consulta popular la tiene que llamar el Congreso y tiene que tener mayoría absoluta de cada Cámara, de los presentes de cada Cámara. Eso es lo que dice la ley que regula el artículo 40 de la Constitución. Con lo cual es claro. Digo, la decisión de salir a hacer una consulta popular. Hay sectores que la pueden tener y otros que pueden decir, mira, yo necesito el poder para tomar las determinaciones que crea que, bueno... La reta Bullrich. La reta Bullrich, exactamente. El famoso 70 es una reforma constitucional. El famoso 70 es una reforma constitucional. Si vos me preguntás a mí, yo estoy convencido que la regla monetaria y la regla fiscal junto con una reforma de la coparticipación, tienen que ser las 3 grandes herramientas de una nueva reforma constitucional en la Argentina. ¿Hay consenso político, votos para hacer una reforma constitucional ahora? No. ¿Lo va a haber en el corto plazo? No. Eso es una estrategia para la segunda mitad del mandato. En todo caso, o para el segundo mandato. En el cual, obviamente, hay que ir a buscar esa reforma constitucional para poner esas grandes reformas
que van a definitivamente sentar las bases del crecimiento de la Argentina en la letra de la Constitución, que nunca más nadie la pueda cambiar. ¿Y si no hace falta hacer semejante giro? El año que viene vas a tener menos gasto de dólares porque vas a tener un gasoducto, tenés gente del sector privado que dice que te vas a ahorrar mucha divisa, vas a tener más lluvia, ya está lloviendo, una super cosecha, vas a tener una situación de tipo de cambio un poco más manejable. ¿Y si no hace falta hacer semejante nivel de conflicto? Nosotros necesitamos mostrar el día 10 de diciembre que hay un cambio de régimen económico en Argentina. Cambio de régimen económico quiere decir que cambian completamente las reglas de juego de la economía. No que tenés un poquito más de dólares. No que entonces podés achicar un poquito el cepo. No que entonces podés bajar 0,5 los impuestos. No. Necesitamos mostrar un cambio de reglas de juego como pasó 2 veces ya. Pasó con la convertibilidad en Argentina y pasó con el Plan Austral. En ambos procesos, después fracasaron por distintas razones, otro día las discutimos, pero en ambos procesos, al otro día de que se anunció el Plan Austral y al otro día que se anunció el Plan de convertibilidad, la gente dijo, el espejo retrovisor ya no sirve para nada. Todo lo que sabíamos sobre cómo se formaban precios, sobre cómo se tomaban decisiones en la economía, a la basura. A partir de ahora hay nuevas reglas de juego para hacer negocios y para hacer economía en Argentina. Eso es lo que nosotros necesitamos. Martín, dos preguntas. Una, te decía si podías ponerte por un ratito como ese columnista estrella de las mesas de la nata y decirme si crees que Massa hizo o no hizo algo en estos meses. No tenemos la placa de la CUNSA ahí, que fue bastante crítico. ¿La tenés por ahí, Leito? Si no trato de... Massa hizo algo, perdió una gran oportunidad, el día 1. Perdió una gran oportunidad de hacer este giro que yo te digo la verdad. Mirá lo que decía la CUNSA el otro día. El gobierno patea para adelante el tema de la deuda en Cuba, un problema para llegar a las elecciones. Seguimos inflando este globo. Un día va a ser inmanejable. Lo que decía la CUNSA el otro día era, lo único que hizo Massa fue globo, humo y procrastinar. No es lo único que hizo. Digamos, perdió una oportunidad grande, sí. Yo honestamente pensé que Massa iba a viajar a Brasil, que iba a tener una reunión con Lula, que iba a venir con la convertibilidad con Brasil o con alguna solución parecida y que iba a cambiar la historia de la Argentina, que tenía esa oportunidad histórica de hacerlo. La dilapidó, completamente, dilapidó esa oportunidad. Trató de hacer una administración de corto plazo de la crisis y la verdad que la administración de corto plazo de la crisis que hizo fue distinta que la de Guzmán, sí, porque a diferencia de Guzmán, que venía haciendo crecer el gasto y el déficit, Massa, desde que asumió, lo único que hizo fue bajar el gasto y el déficit. O sea que desde el punto de vista fiscal fue bastante más prudente que Guzmán, no hay ninguna duda de eso. Y tuvo muchísima mala suerte. Y tuvo un punto a favor, tuvo mucha mala suerte por la sequía de ahora, obviamente. Y tuvo una a favor, estabilizó políticamente el gabinete. En la semana anterior a que llegara Massa al gabinete, ustedes recordarán, las versiones eran que se iba el presidente, que Bataki volaba ya, por supuesto, por los aires, que volaba medio gabinete, que se adelantaban las elecciones, un montón de cosas, digamos. Eso no existe más. Eso se terminó. ¿Eso no es un peligro que puede tener Juntos por el Cambio, viendo lo que está pasando de Macri retándolo a Larreta por las elecciones en la ciudad, que un día gobierne uno u otro y haya ruido porque no está siendo demasiado audaz, no está haciendo... que alguno la albertee? No, hay que perderle miedo a ese tipo de cosas en la Argentina. Esto, chicos, es política. Están manejando un país, no están manejando la calecita del barrio. Así que no se pongan nerviosos porque vos manejás en tu casa, vas a salir con el auto y te putea uno en la esquina. Y vas con el auto, no pasa nada. No se va a matar nadie, te putea uno en la esquina. Esto es un país. Cuando vos estás conduciendo un país, obviamente hay gente que va a pensar que las cosas las estás haciendo bien y te va a apoyar. El tema es si es el fundador del partido o el líder del espacio. Una cosa es ningún problema porque tiene todo su derecho a opinar, como también lo tuvo en su momento el radicalismo que opinó sobre decisiones que tomaba Mauricio Macri en la presidencia. ¿No hay chance de que la cancheren un poco? No hay que dramatizar eso. ¿No hay chance de que la estén canchereando un poco? No, al contrario. Yo creo que estamos tomando bien en serio cuáles son los 4 problemas que tiene que resolver Argentina. ¿Vas a ser candidato vos, neta? No sé. ¿A gobernador? No lo sé todavía. Puede ser, es una posibilidad. Depende de... Digo, porque cada uno le preguntamos si no sabe, no sabemos de qué. Depende de 2 cosas. A ver. Una muy parecida a la que está definiéndose hoy en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuán competitiva efectivamente va a resultar la elección. Okay. Los que eventualmente vayamos de candidatos a gobernador, ¿vamos a competir todos en igualdad de condiciones? ¿Todos con las mismas boletas de presidente o no? Punto número 1. No tienen candidato ustedes. Punto número 2. Punto número 2. ¿Cómo que no? Tenemos varios candidatos como me dijo Cornejo, quiere un candidato pero en uno que mide 3 puntos como Sanz. Morales mide 3 puntos. Bueno, tenemos candidatos, tenemos por algo querés la boleta única. Tenemos 3 candidatos a presidente. Por ahora tenemos 3 candidatos a presidente. Del espacio de Juntos por el Cambio. 3 candidatos a bueno, ok, por eso. Bueno, nos alcanza y nos sobra. Tenemos 3 candidatos a presidente, así que y todavía podemos tener alguno más de acá hasta las elecciones. Así que, primero, si es competitiva o no es competitiva esa elección. Segundo, si yo soy competitivo y puedo ayudar y apoyar y aportar algo al espacio, no. Yo no tengo ninguna aspiración personal, pero si yo puedo aportar
al espacio de una de las provincias que es la más difícil del país, en la pelea que va a ser la más difícil del país, lo voy a hacer si lo puedo hacer. Si no lo puedo hacer, si no soy competitivo y si las condiciones no son competitivas, no lo voy a hacer, haré otra cosa. Martín Tetaz, muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias por haber venido. No nos acordamos si es la primera que tienen, que viene a Opinión Pública, pero no la última. Claro. Venimos segundo año. Gracias, Tetaz, de verdad.